Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de terapia de grupo. Encantado de reunirme otra vez con todos en esta sesión que hemos llevado ya casi a la categoría de hábito, ¿no? Se han hecho habituales estas sesiones de terapia de grupo telemática y por lo tanto, bueno, pues es una muestra de la resistencia, del fervor, de la constancia y de la adherencia de las personas que formamos el grupo terapéutico a este tipo de terapias. De modo que también por mi parte muy agradecido y mi felicitación también por ello, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es importantísimo en el curso de la rehabilitación. Y ya me habéis oído hablar muchas veces de ello, es el insight, ¿no? Seguramente que la mayoría de vosotros ya conocéis la significación de este término, pero vamos a ver si lo podemos ampliar un poco y sobre todo establecer categóricamente para que podáis ensamblar con esta introducción vuestras intervenciones. El término este de insight equivale, sin ir más lejos, a la conciencia de enfermedad, es decir, conciencia o darse cuenta o reconocimiento de la propia enfermedad, de la propia patología, tanto referida al presente como al pasado, es decir, al origen y a los daños colaterales que se puedan derivar, como al futuro, es decir, respecto a la necesidad de tratamiento. Es decir, cuando el paciente aplica este concepto del insight al futuro, es cuando se da cuenta de las recaídas que puede tener y de la necesidad de un apoyo exterior terapéutico como el que, por ejemplo, vosotros mismos estáis aceptando con este tipo de terapias, ¿no? Este término es etimológicamente un compuesto del prefijo in, que quiere decir interior, dentro, y el vocablo inglés sight, que quiere decir luz o visión. Y enseguida se adoptó en medicina, sobre todo en psiquiatría, para expresar la conciencia de la propia patología. Y es, claro está, un concepto muy útil en psiquiatría porque los pacientes psiquiátricos, los pacientes mentales, son los más reacios al reconocimiento de su enfermedad. Y por lo tanto, como vamos a ver, dependiendo del grado de insight que se tenga, también se puede llegar a tener un pronóstico mejor o peor respecto a la propia enfermedad. En el ámbito de las psicosis, por ejemplo, este concepto equivale a una relación proporcionalmente inversa con respecto al pronóstico, es decir, a mayor insight, mejor pronóstico, a mayor nivel de insight, mejor pronóstico, y a menor nivel de insight, peor pronóstico. Entonces es una relación directamente proporcional, perdón. Entonces, bueno, pues se adoptó, como digo, en psiquiatría, pero nosotros, desde hace ya algún tiempo, pues decidimos trasladar el concepto este de insight al ámbito de las adicciones. Por lo tanto, se puede decir que yo importé este concepto del mundo de la psicosis para aplicarlo a este ámbito nuestro, en el que también el insight forma parte intrínseca de las adicciones, de tal manera que permite al paciente colaborar con el tratamiento, adherirse a él de una manera constante y perseverante, ahuyentar las tentaciones de volver a las prácticas de consumo y, por lo tanto, mejorar el pronóstico y evitar la recaída. Bien, este concepto se corresponde en cuanto a sinónimos con los términos de conciencia, lucidez, juicio autocrítico, reconocimiento, identificación, descubrimiento o clarividencia. Son términos, todos ellos, que pueden significar algo parecido al término de insight que se ha ido adoptando en nuestro medio para referirnos a este concepto. Los antónimos, es decir, los contrarios más comunes, son la negación. Es decir, lo contrario al reconocimiento, evidentemente, es la negación,
que a veces se produce por autodefensa, ¿no? Es decir, nos defendemos frente a todo aquello que nos merma, que nos disminuye, que nos acompleja o que nos afecta, ¿no? Bien por autodefensa o bien por ignorancia. Cuando se habla de falta de insight por ignorancia, hablamos de un concepto que también hemos manejado algunas veces aquí, el término de anosognosia. Es un término importado de la neurología con el que nos referimos a la ignorancia total del paciente respecto a su patología. En adicciones lo vemos con frecuencia, es decir, la persona que tiene una adicción muchas veces demuestra no solamente que lo niega, sino que en cierta manera lo ignora, ¿no? Lo ignora y, por el contrario, cuando esa negación se asoma un poco a la conciencia, es cuando podemos hablar de disimulo o de incluso de cinismo, ¿no? Es decir, cuando la persona casi a expensas o de alguna manera, a pesar de reconocer en el fondo, en su interior, que algo puede tener en este sentido, pues lo niega de una manera cínica o palpable para defenderse de sus posibles consecuencias en cuanto a tratamientos, ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, un poco de historia acerca de este término, ¿no? En cierto modo, este término de insight se corresponde con el imperativo que los 7 sabios de Grecia mostraron en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Decía el frontispicio la inscripción esta, Nosce te ipsum, es decir, conócete a ti mismo. El relato de los 7 sabios de Grecia lo refiere Sócrates, deduciendo que del relato este se deduce que apunta a la humildad como madre de la sabiduría. Es muy importante esto que estoy diciendo, es decir, para practicar o para obtener, mejor dicho, un insight correcto, es necesario dotarse de una gran dosis de humildad. Bien, ¿cuáles son los criterios que nos permiten mejorar las condiciones del el nivel del insight? Bueno, pues los criterios son el categorial, el dimensional y el entitativo, ¿no? Primero, el criterio categorial dice que podemos tener solamente 2 tipos de criterios respecto al insight. O bien se tiene o bien no se tiene. En cambio, el criterio dimensional nos dice que el insight se entiende como un fenómeno continuo, multidimensional, o sea, que se puede tener una proporción de insight, por ejemplo, un 80% o un 20% o un 40%, y es lo que nosotros hemos hecho en realidad al elaborar una escala original para medir el insight, el grado de insight en el paciente portador de la adicción y con ello también establecer ya de entrada un criterio pronóstico, es decir, si nos va a costar más el paciente en cuanto al tratamiento o no nos va a costar tanto, ¿no? Bueno, yo voy a hablar simplemente ahora de los factores de refuerzo del insight desde el punto de vista terapéutico. ¿Cuáles son estos factores, no? Bueno, pues mirad, el primero de ellos es el ingreso en una asociación o en un centro de tratamiento. Evidentemente, cuando el paciente llega a la asociación, viene con un estado de ignorancia supina, en un estado de inopia casi total respecto a la enfermedad. Por eso es por lo que decimos que el enfermo, el insight forma parte de la enfermedad, o sea, la falta de insight, mejor dicho, forma parte intrínseca de la propia enfermedad, en este caso, la adicción. Bien, otro factor que permite reforzar ya el insight, no solamente ya es el ingreso, sino en la entrevista de acogida en la cual vosotros tenéis mucha parte de responsabilidad, puesto que con mucha frecuencia el paciente que llega al centro llega con un estado total de ignorancia y en poco tiempo, en pocos minutos, se puede establecer una empatía, de tal manera que una empatía mutua entre la persona acogedora y en la persona acogida, de tal manera que a partir de ahí se puede despertar ya el nacimiento del insight, ¿no? En la entrevista de acogida
con ofrecimiento de testimonio del paciente acogedor sobre el paciente acogido, ¿no? Luego, también, como no, el trato con el grupo puede propiciar el desarrollo del insight, el desarrollo del insight. Luego también el contrato terapéutico, es decir, cuando vosotros entráis en la secretaría y hacéis un contrato terapéutico, esto también forma parte de esa especie de compromiso que eleva, por supuesto, también el nivel del insight. Luego, como no, el estudio biopsicosocial con la profesional de turno es también un factor reforzador del insight, de tal manera que también contribuye a que el paciente vaya incrementando su nivel de autoconocimiento y de reconocimiento de su enfermedad. Y cómo no, por supuesto, la terapia de grupo, esta en la que estamos, todos habéis enriquecido considerablemente vuestro nivel de insight en las terapias de grupo. Algunas veces cuando ingresáis en la asociación, yo os digo, bueno, pues estás muy bien de personalidad, pero te falta insight, tienes un insight un poco bajo, que equivale a decir, nos vas a costar un poco más, ¿no? Pero de una manera casi automática, a través de las primeras sesiones de terapia de grupo, incluso se va viendo cómo el insight del paciente va creciendo, va aumentando.